Buenos días. Hoy vamos a continuar estudiando la composición química de mostos y vinos y vamos a tratar el tema compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son muy especiales en los vinos porque si bien son una pequeñísima parte de la composición, fíjense ustedes que habíamos dicho que había componentes principales en el vino que eran agua, alcohol y los componentes menores, que eran un 3%. De ese 3%, los compuestos fenólicos representan el 10%, o sea, el 0,3% de la composición total del vino. Pero son fundamentales, porque son los que definen las características de un vino. O sea, mucho del trabajo del enólogo se basa en tratar de dominar la composición química en esta pequeñísima proporción para hacer del vino un producto especial diferente de cualquier otro vino, tanto en el caso de los vinos tintos en particular, como también en el caso de los vinos blancos, donde uno no quiere una excesiva concentración de polifenoles. Entonces es muy importante conocer cuáles son, dónde están, cómo se van cediendo al vino durante la elaboración para poder manejar su composición. Si pensamos en los compuestos fenólicos, podemos decir que colectivamente en este conjunto de compuestos químicos encontramos los pigmentos rojos, característicos de los vinos tintos, encontramos compuestos que son formadores de sustratos amarronados, o sea, sujetos de oxidación, y también los sabores astringentes y amargos se deben a los compuestos fenólicos. Cuando hablamos de compuestos fenólicos, imaginamos un grupo de sustancias químicas que integran o que tienen en su composición el grupo fenol o benceno, ¿no? Un anillo con los electrones deslocalizados y un sustituyente oxidrilo. Este sería el fenol. Pero cuando estos anillos se van uniendo, encontramos lo que se denomina el esqueleto flavonoide, que está compuesto por dos anillos aromáticos, el anillo A y el anillo B, que ustedes ven que tienen los electrones deslocalizados, o sea, presentan aromaticidad, y están unidos por vía de un anillo pirano. Este anillo se llama así porque en lugar de tener los 6 carbonos, tiene uno de ellos sustituido por un oxígeno. Ese sería el anillo C, el anillo pirano. Para iniciar el estudio de los compuestos fenólicos, los vamos a separar en dos grandes grupos según posean o no este esqueleto flavonoide. O sea, todos van a tener el fenol en su composición, pero algunos lo van a tener bajo esta forma que habíamos visto de dos anillos aromáticos unidos por un anillo pirano, y otros no van a tener esta forma. Entonces nos ayuda, digamos, para empezar el estudio de este grupo de compuestos, separarlos entre compuestos no flavonoides, o sea que no poseen el esqueleto flavonoide, y compuestos flavonoides que sí tienen el esqueleto flavonoide. Si hablamos de los compuestos no flavonoides presentes en la uva y el vino, vamos a tener los estilbenos con un representante bastante conocido, el resveratrol, y los ácidos fenólicos, ya sea hidroxicinámicos o hidroxibenzoicos. Y dentro de los compuestos fenólicos flavonoides tenemos los antocianos, catequinas y epicatequinas, flavonoles y taninos. Ahora vamos a ir estudiando cada uno de estos grupos en particular. Para poder elaborar un vino y diseñar las prácticas enológicas que vamos a llevar a cabo en la bodega, es muy importante saber dónde se localizan los compuestos fenólicos. Esto nos va a permitir decidir qué tipo de prácticas vamos a realizar según el objetivo que estemos buscando, o sea, si vamos a trabajar para facilitar la sesión o si lo vamos a hacer para evitar la sesión de estos compuestos fenólicos. Si vemos la distribución en el grano de uva en miligramos por kilo y consideramos, por ejemplo, el resveratrol, vemos que solo se encuentra en los ollejos y en muy pequeñas cantidades, 7 a 8 miligramos. Los ácidos fenólicos los vamos a encontrar en la pulpa y en los ollejos. Los antocianos los vamos a encontrar en los ollejos, excepto en el caso que estemos trabajando con uvas tintoreras, donde también van a estar en la pulpa. Los flavonoles los vamos a encontrar en los ollejos. Los taninos los vamos a encontrar en los ollejos y en las semillas, principalmente en las semillas,
de acuerdo a la concentración. En los ollejos vamos a encontrar una pequeña cantidad de taninos que tienen una particularidad y es que se ceden muy fácilmente desde la parte sólida a la parte líquida. En el caso de las semillas, nosotros vamos a necesitar un poco más de trabajo, digamos, para lograr una extracción de las semillas, porque las semillas están recubiertas de una capa cerosa que las protege de la deshidratación. Entonces tendremos que vencer esa capa o disolver esa capa cerosa para lograr la extracción de los taninos de semilla. Y en eso nos va a ayudar el alcohol que se va a producir durante la fermentación alcohólica. Ahora, desarrollando, digamos, los compuestos fenólicos no flavonoides, vamos a hablar en primer lugar del resveratrol. Este compuesto ha sido muy publicitado, incluso lo pueden encontrar hasta en cosméticos, porque tiene propiedades anticancerígenas, antimutagénicas, entonces ha sido muy difundido en la prensa. Este compuesto no es estrictamente constitutivo de las uvas, sino que surge como una reacción de defensa de la planta ante un ataque fúngico. O sea que su composición puede variar porque podemos llegar a tener muy pequeña cantidad o de acuerdo al sufrimiento que haya tenido la planta en cuanto a los patógenos que la han atacado y su reacción puede aumentar su concentración. Solo va a estar en ollejos, por lo tanto los vinos blancos no van a tener resveratrol y sí va a ser más rico en los vinos tintos. Fíjense en la molécula que si bien están los dos anillos fenólicos, falta el anillo pirano. Por eso decimos que no es un compuesto flavonoide. Otros compuestos fenólicos no flavonoides son los ácidos fenólicos, que se encuentran en el jugo de las uvas. O sea, cuando nosotros molemos la uva, en el jugo de las uvas vamos a encontrar los ácidos fenólicos. Por lo tanto, van a estar representados en prácticamente las mismas cantidades, tanto en vinos blancos como en vinos tintos. Y van a representar la cantidad mínima de polifenoles que puede contener un vino blanco. O sea, menos de esto no puede tener porque no tenemos manera de separarlos del jugo. Dentro de los ácidos fenólicos tenemos los ácidos hidroxicinámicos. Como les decía, estos en particular representan la cantidad mínima posible de compuestos fenólicos en mostos y vinos, en particular en los vinos blancos. Y son el sustrato de la polifenoloxidasa o tirosinasa. Esta es una enzima oxidante que existe en todas las uvas y que origina por su oxidación, estos ácidos hidroxicinámicos originan quinonas, dando colores amarillos, dorados e incluso pardos en los vinos blancos. O sea que cuando decíamos que los compuestos fenólicos proveen sustratos que pueden amarronarse o oxidarse, estábamos hablando de los ácidos hidroxicinámicos en particular. Esto se puede ver fácilmente, por ejemplo, cuando uno está elaborando vino blanco durante el proceso de obtención del mosto. Porque fíjense ustedes en la fotografía superior, al inicio del prensado, de la separación del jugo de los sólidos, el color es prácticamente verde, muy clarito. Pero a medida que la obtención del jugo, digamos, se prolonga porque estamos prensando algo más, el hecho de haber roto el grano, de haber desorganizado el grano, pone en contacto la tirosinasa con su sustrato, que eran los ácidos hidroxicinámicos, y se inicia la oxidación, porque estamos trabajando en presencia de oxígeno. Entonces el mosto obtenido, como lo ven en la foto inferior, llega a tener colores realmente muy cercanos al café, al marrón, lo cual nos hace pensar, cuando no hemos experimentado nunca una elaboración de vino blanco, cómo vamos a hacer para obtener un vino blanco a partir de este jugo, porque realmente se ve muy oscuro producto de esta oxidación. Los ácidos hidroxicinámicos son derivados de los ácidos cafeico, paracumárico y ferúlico. Aquí están las fórmulas y como pueden ver todos tienen un anillo fenol, pero carecen del otro anillo fenol y del anillo pirano, por eso son no flavonoides.
Estos ácidos hidroxicinámicos se pueden combinar con el ácido tartárico, esterificar con el ácido tartárico, formando los ácidos caftárico, una molécula de cafeico más una molécula de ácido tartárico, coutárico, cumárico más tartárico, o fertárico, ferúlico más tartárico. Aquí ustedes pueden ver cómo se va haciendo cada vez más complejo el compuesto. El ácido caftárico, entonces formado por el ácido cafeico unido a una molécula de ácido tartárico. Habíamos estudiado dentro de los ácidos fenólicos los ácidos hidroxicinámicos y ahora vamos a ver los ácidos hidroxibenzoicos. El ácido gálico es el ácido más importante de este grupo y generalmente son productos de degradación de compuestos más complejos. Por ejemplo, el epicatequingalato, cuando hidroliza, libera moléculas de ácido gálico. Esto es interesante porque si nosotros hacemos una medición de ácido, un análisis de ácido gálico en el jugo fresco de la uva tinta en particular, vamos a encontrar un contenido relativamente bajo. Pero si estamos elaborando vino tinto, macerando y a lo largo del tiempo vamos siguiendo el contenido de ácido gálico y hacemos un análisis después de varios días de maceración, veremos que hay más ácido gálico que al inicio. Esto se debe entonces porque el epicatequingalato, que está básicamente contenido en las semillas, que a su vez dijimos que estas semillas tenían una cubierta cerosa, que a medida que el grado alcohólico del medio es más elevado, se va disolviendo y permite la cesión de las semillas. Este epicatequingalato hidroliza y libera el ácido gálico que vamos a encontrar en este análisis. Aquí ustedes pueden ver la molécula de ácido gálico donde tienen 4 oxidriliones. Esto implica que puede reaccionar, puede combinarse muy fácilmente con otros compuestos y es un compuesto muy reactivo con gran poder de combinación. Los compuestos fenólicos flavonoides, vamos a estudiar ahora, representan la fracción más importante de los fenoles totales del grano de uva, que es prácticamente superior al 85% de los fenoles existentes. Dentro de este grupo vamos a tener los antocianos, los flavanoles o catequinas, los flavonoles y los taninos. Básicamente, como ya dijimos, se encuentran en ollejo y semillas y en pequeñas cantidades en el jugo, algunos de ellos, no todos. Analizando entonces los compuestos fenólicos flavonoides, nos vamos a concentrar ahora en los antocianos, que son responsables del color rojo de los vinos tintos. Y tienen una característica que es la aromaticidad. Acá estamos hablando de aromaticidad como si fuéramos químicos orgánicos. No estamos hablando de aromas del vino, de bouquet o de distintos estímulos de nuestro sentido del olfato, sino estamos hablando de esta propiedad de los hidrocarburos cíclicos conjugados, donde los electrones de los enlaces dobles están libres de poder circular alrededor de un enlace a otro. O sea, un enlace doble o simple que puede ir cambiando de lugar. Y confieren a la molécula una estabilidad mayor que si estos electrones están fijos en un doble enlace. Mientras existe la aromaticidad, existe el color en el caso de los antocianos. Cuando por algún motivo este anillo se rompe y ya los electrones no pueden circular libremente, desaparece esta característica de aromaticidad, entonces el color ya no se manifiesta. Los antocianos se encuentran en la piel del grano de uva, excepto en uvas tintoreras, donde se encuentran en la piel y en la pulpa o en el jugo. Se acumulan en el grano a partir del embero. Habíamos visto ya durante la maduración que a partir del embero empezaba la síntesis de azúcares y luego la síntesis de antocianos. Y nosotros lo vemos en el viñedo cuando la uva empieza a pintar o emberar. Se componen de una unidad flavilium que está ligada a una molécula de azúcar que generalmente es glucosa y esto ocurre en el carbono 3. Cuando el azúcar hidroliza se origina una antocianidina. Acá podemos ver en un corte, en una uva no tintorera, como claramente el color está circunscripto a la piel y la pulpa es incolora. Las semillas tienen un color marrón característico, pero no tienen antocianos.
Y acá podemos ver una uva tintorera donde claramente está teñido toda la pulpa, el ollejo, y el propio jugo ya tiene color, mientras que en las uvas no tintoreras, si extraemos el jugo de una uva tinta, por ejemplo, inicialmente no tiene color. El color lo va a adquirir por medio de la maceración. Acá tenemos entonces lo que le llamamos el catión flavilium. Fíjense que volvemos al esqueleto flavonoide una y otra vez. Este conjunto entonces de los dos anillos fenólicos y el anillo pirano con una carga eléctrica positiva sobre el oxígeno es lo que se denomina el catión flavilium. Los antocianos de vitiviníferas se encuentran en la naturaleza como 3 glucósidos unidos a una sola molécula de glucosa. Y en las vides americanas hay 2 moléculas de glucosa unidas a cada molécula de antociano. Y esta característica es hereditaria, o sea, es claramente pasa de una generación a la otra. Esto, bueno, era muy... las verdades van cambiando a lo largo del tiempo a medida que se conocen más cosas. En tiempos pasados era definitorio si uno encontraba diglucósidos, estábamos en presencia de una vid americana o de un híbrido productor directo. Pero ahora, más modernamente, con métodos analíticos más precisos, se ha visto que las vides europeas también pueden contener pequeñas cantidades de diglucósidos. O sea que no era tan tajante esta división como se pensaba antiguamente. La antocianidina sin el azúcar es lo que se denomina aglucón. En cualquier glucósido, la parte que no es el azúcar es el aglucón. A es el privativo, ¿verdad? Y el glucósido antociánico entonces está compuesto por la antocianidina sumada al azúcar. Aquí podemos ver las fórmulas, entonces el monoglucósido antociánico y el diglucósido antociánico. Como les decía, antes entonces era definitorio la presencia de un diglucósido de malvidina, por ejemplo, de cualquier otro antociano, era considerado uva no vinífera. Pero ahora se ha establecido un límite máximo, porque se sabe que aún las viníferas pueden tener pequeños tenores de diglucósido. Entonces, a través de la resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura del 2010, la resolución número 37, establece un límite máximo de 15 miligramos por litro de diglucósido de malvidina y queda prohibido el ingreso de variedades no viníferas, sean o no tintoreras, en establecimientos vitivinícolas. Esto tiene un poquito de historia porque en algún momento de nuestra historia vitivinícola, los vinos tintos pasaron a tener un valor muy superior a los vinos blancos. Esto hizo que todo el mundo quisiera tener vino tinto, uvas tintas, y que se difundieran algunas uvas muy coloreadas, tintoreras, que permitían incrementar el color de las uvas rosadas o de uvas blancas incluso y transformarlas en tinto. No hay que confundir categorías. En este sentido lo digo, que no todas las uvas tintoreras son no viníferas, o sea, son americanas o son híbridos productores directos, ya que hay uvas tintoreras que tienen absolutamente un origen vinífera. No hay, en este caso, ninguna influencia de vides americanas o híbridos productores directos. Pero hubo algunos deslices a lo largo del tiempo y aparecieron unas uvas de origen americano o híbrido productor directo con una intensidad colorante muy importante. Y ustedes saben cómo es esto en el campo, cuando alguien tiene alguna especie vegetal interesante que puede dar más valor, generalmente rápidamente se multiplica y se difunde. Y esto fue lo que ocurrió, entonces empezaron a aparecer vinos tintos con un elevado tenor de diglucósidos, que en este caso, como el tenor era elevado, era claramente producto de una vid no vinífera. Esto condujo al establecimiento de un límite máximo del contenido de diglucósido de malvidina. Los antocianos se pueden combinar con los ácidos. Esta combinación se denomina en general antociano acilado
y puede ser bajo la forma de acetato, paracumarato o cafeato. Generalmente esta unión se realiza en el carbono 6 del azúcar. Entonces ese antociano acilado es el glucósido antociánico del cual ya habíamos hablado, sumado a una molécula de ácido. El compuesto se va haciendo cada vez más complejo. Existe una variedad que es Pinot Noir que no puede combinar sus antocianos con ácidos, no posee antocianos acilados y en consecuencia el color siempre de estos vinos es un color débil, un color escaso. Y por más que uno prolongue una maceración con el intento de obtener un color más elevado, esto no va a ocurrir porque químicamente no es posible debido a que Pinot Noir no posee antocianos acilados. Aquí tenemos entonces el compuesto formado por el antociano unido a un azúcar y a un ácido. Los antocianos pueden, a partir del grupo flavonoide, pueden tener distintos sustituyentes y entonces se originan distintas antocianidinas. Ustedes ven en el dibujo, en la fórmula superior, ese esqueleto, digamos, que incluye uno de los anillos fenólicos y el anillo pirano, y después tienen el segundo anillo fenólico, donde ahí están los distintos sustituyentes que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, la cianidina tiene dos oxidrilos vecinales, uno al lado del otro. La delfinidina tiene tres, o sea, tres posiciones sustituidas por oxidrilo. Mientras que la malvidina tiene un grupo metilo, un oxidrilo y un grupo metilo. La peonidina también tiene un grupo metilo y un oxidrilo, y la petunidina tiene dos oxidrilos y un grupo metilo. Esto tiene que ver con la oxidación, ya que los compuestos que tienen oxidrilos vecinales, como en el caso de la cianidina, la delfinidina y en menor medida la petunidina, se oxidan mucho más rápidamente que los compuestos que tienen sustituyentes alternados, como por ejemplo grupos metilo y oxidrilo, como la malvidina y la peonidina. Esta característica es propia de cada uno de estos grupos químicos y además cada variedad tiene un mix distinto y heredable genéticamente de estos 5 antocianos. Por lo tanto, cada variedad va a tener una característica tendencia a la oxidación mayor o menor según sea esta combinación de antocianos. Por ejemplo, en las uvas tintas, la malvidina representa el 40% de los antocianos presentes. Entonces, según la variedad, va a ser la tendencia a la oxidación de acuerdo a las proporciones específicas de cada uno de estos distintos antocianos en su composición. Todos estos grupos antociánicos se han estudiado originariamente a partir de las flores, porque ustedes saben que las flores presentan distintas gamas de color y según el color o la gama de color sabremos químicamente a qué se debe. Por ejemplo, la malvidina deriva obviamente de la malva, de las malváceas, y es esta molécula que decíamos que tenía un sustituyente metilo, un oxidrilo y un metilo, por lo tanto no era tan fácilmente oxidable como otras moléculas. Por ejemplo, la cianidina, que deriva de esta planta, la Centaurea cyanus, del color cian, probablemente a ustedes les resulte familiar por las impresoras, fíjense que tiene dos oxidrilos vecinales, por tanto se oxida fácilmente. Esta es una planta muy antigua que, si a algunos les interesa un poquito más la historia, cuando encontraron la momia de Tutankamón, tenía una corona de un collar de flores donde se pudieron identificar estas flores, la Centaurea cyanus, que ya se cultivaba desde tiempos tan antiguos. La delfinidina hace referencia a la especie Delphinium, fíjense esta flor que también tiene colores que van del rosa al azul, y aquí tenemos tres oxidrilos vecinales, por lo tanto la oxidación es muy intensa en este antociano. Y la peonidina deriva de las peonías, estas son las flores características del Japón, y aquí tenemos un oxidrilo y un grupo metilo, por lo tanto no se oxida tan fácilmente.
Y obviamente la petunidina deriva de, o ha sido aislada de las petunias, que fíjense ustedes que tienen una gama de colores que va del rosa al azul, que ya vamos a ver que se debe exactamente al efecto del pH sobre los antocianos. Acá tenemos un sustituyente metilo y dos oxidrilos, o sea que es bastante oxidable también. Esto es lo que, bueno, ya habíamos mencionado, entonces que la cianidina es oxidable porque tenemos los oxidrilos vecinales, mientras que la malvidina es más, no es que no sea oxidable, sino que es más difícil de oxidar debido a la presencia de estos sustituyentes metilo alternados con los oxidrilos. También cada uno de estos compuestos tiene una distinta intensidad de color. Entonces ustedes fíjense, acá estamos haciendo una gradación entre moléculas perdón, flores de petunia que tienen distintas antocianidenas. Fíjense que la pelargonidina eh, puede dar un color leve, digamos, de la gama del rojo, naranja y demás, mientras que la cianidina da un color más intenso y la delfinidina da un color directamente azul. El color de los antocianos depende del pH del medio, o sea que no basta con tener una determinada molécula para tener un color definido, sino que va a depender de cuál es el pH del medio. Aquí ustedes tienen tres tubitos que contienen delfinidina, 3-glucósido, y fíjense cómo varía el color según el pH. Cuanto más ácido es el pH, en este caso el primer caso es 3,2, es más rojo vivo, a pH 4 ese rojo se va volviendo más oscuro, mientras que a pH 5,5 el color es violáceo directamente. Entonces esto también es fundamental en el caso de la elaboración de los vinos, ya que el pH va a ser especialmente importante en la manifestación del color de los antocianos que tengamos en el vino. Aquí, bueno, tenemos en este caso es un extracto de jugo de uva y fíjense cómo varía el color entre el pH 1 y el pH 7. Al pH del vino 3,5 realmente tenemos una intensidad intermedia y puede variar grandemente de acuerdo al pH al cual esté sujeto ese jugo. Entonces, de acuerdo al pH, vamos a ver que a pHs bajos, la forma Flavilium va a predominar y el color va a ser rojo intenso. Pero a medida que aumenta el pH, vamos a ir tendiendo hacia el color azul violeta debido a la base quinoidal. Cuando se produce una hidratación, entra una molécula de agua, se rompe la aromaticidad y el compuesto pierde el color, se transforma en incoloro, se transforma en la pseudobase carbinol. Que ésta puede evolucionar a un color levemente amarillo, que esa sería la calcona o la chalcona. Ahí en la pseudobase carbinol he puesto unos asteriscos porque curiosamente es la forma más abundante al pH del vino. Entonces es muy particular porque habiendo muy poquita cantidad bajo la forma Flavilium de los antocianos, sin embargo es suficiente para dar el color rojo intenso que conocemos en los vinos tintos, siendo que la mayor cantidad de antocianos presentes en el vino se encuentra bajo la forma carbinol, que es incolora. Esto es un poco una rareza, pero nos habla de cuán intenso puede ser el color cuando solo tenemos una pequeña parte manifestándose y sin embargo es suficiente para encontrar colores intensos en los vinos tintos. Aquí tenemos representado en fórmulas lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, partiendo del catión Flavilium en la parte superior. Según cómo evoluciona, decíamos que la base quinoidal, que está a la izquierda, fíjense que aquí aparece una quinona, donde había un oxidrilión. En el primer anillo benzoico aparece ahora una quinona, por eso es la base quinoidal. Ese cambio ha generado un color azul violáceo. En cambio, cuando entra una molécula de agua, como podemos ver a la derecha, se forma la base carbinol, que decíamos que después puede evolucionar hacia una chalcona, pero ya se pierde la aromaticidad, entonces el color ya no se recupera.
Aquí tenemos con más detalle mostrada entonces la incorporación de la pseudobase carbinol, donde se incorpora la molécula de agua y se transforma entonces de una antocianina que era coloreada en una base carbinol incolora. Y aquí tenemos la formación de la base quinoidal, como les mencionaba antes, que teníamos un color rojo inicial con un sustituyente oxidrilo y cómo se transforma en una quinona y el color se conserva porque no se pierde la aromaticidad, pero evoluciona hacia un color más tendiente al azul violáceo. Cuando se había formado la calcona, se abre este anillo y el color es levemente amarillo. En este cuadro tenemos en las abscisas el pH y en las ordenadas el porcentaje de cada una de las formas de los antocianos. Tenemos dos barritas que definen la zona del pH del vino, generalmente entre 3 y 4. Y ahí podemos ver si estamos en el punto superior, cerca del pH 4, vemos que de la forma coloreada de rojo tenemos menos del 10%, mientras que tenemos más de un 50% de la forma incolora, alrededor de un 30% bajo la forma amarilla y menos del 20% bajo la forma azul. Y esto cambia notablemente cuando el pH se reduce. Si nos acercamos al 3, vemos que la forma Flavinium, la forma roja, está cercana al 40%. Los antocianos también pueden combinarse con el dióxido de azufre y forman un compuesto incoloro o un leucocompuesto que es debido a la formación de un compuesto de adición. Pero afortunadamente esta combinación es inestable, es fácilmente reversible cuando hay un movimiento, una incorporación de oxígeno en el medio. Aquí se puede ver dónde se incorpora el dióxido de azufre y hay una pérdida temporaria del color, pero no se ha roto el anillo se recupera, por tanto el color rojo sigue existiendo. Aquí pueden ver ustedes una foto donde se ha agregado el dióxido de azufre, como se puede ver que se ha producido un blanqueamiento de las uvas en esa zona. Pero como dijimos, es reversible afortunadamente. Ahora vamos a hablar de flavanoles y flavonoles. Pequeña diferencia, una letra y muchas complicaciones para acordarse de unos y otros. Pero básicamente lo que tenemos que ver es que cuando hablamos de flavanoles estamos hablando de sustituyentes oxidrilos, alcohol, si quieren pensar. Mientras que cuando hablamos de flavonoles tenemos un sustituyente cetona y un alcohol. Ahora vamos a ver un poquito más de estos compuestos. Los flavanoles comprenden las catequinas y epicatequinas. Son los compuestos monómeros que si se combinan van a formar taninos, o sea, son las unidades que combinadas van a formar los taninos. Tienen un anillo heterocíclico no aromático, por lo tanto no son coloreados. Son característicamente amargos y astringentes y se encuentran, dijimos, en pieles y semillas, pero sobre todo en semillas, en pieles pequeñísimas cantidades y en semillas muy abundantes. Tienen dos isómeros, la catequina y la epicatequina, y se pueden combinar con el ácido gálico, como ya vimos, formando el epicatequín galato. A estos compuestos se deben las características positivas antioxidantes de los compuestos fenólicos del vino y su difusión, digamos, como protectores de la enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos la fórmula, como pueden ver, entre catequina y epicatequina, lo único que hay es una diferencia en el espacio. Este enlace oxidrilo que aparece como marcado más intensamente en la catequina que en la epicatequina, implica que en el plano, digamos, podríamos decir que uno de los enlaces va hacia arriba y el otro hacia abajo. Químicamente, como ven, las moléculas son exactamente iguales. Y acá vemos la combinación del epicatequín galato. Y cuenten ustedes cuántos oxidrilos hay aquí. Tenemos 3 en el epicatequín galato y tenemos 4 en la epicatequina. O sea, tenemos 7 oxidrilos, por eso sus características antioxidantes. Los flavonoles también presentan un anillo heterocíclico no aromático, por lo tanto no son coloreados. Y sí se pueden combinar con azúcares
dando 3 glucósidos que son camferol, quercetina y miricetina. Tienen sabor amargo y generalmente, en forma particular, los glucósidos son más amargos que los aglucones. Cuando hidrolizan, estos aglucones libres pueden producir turbidez y precipitados. Son muy interesantes porque pueden formar copigmentos, o sea, unirse con una unión muy lábil con los antocianos y ayudarles a conservar su solubilidad, evitar que se oxiden y precipiten, especialmente durante el primer año de conservación del vino. Tienen características antioxidantes, antiinflamatorias y anticarcinógenas. Aquí los podemos ver y recordar entonces esa función cetona tanto en la quercetina, el camferol y la miricetina. Aquí tenemos entonces unido a una molécula de azúcar el camferol 3-glucósido. Generalmente estas azúcares suelen ser pentosas. Y bueno, llegamos finalmente a los taninos, que son, dijimos, polímeros de catequinas. También los pueden encontrar mencionados como procianidinas, proantocianidinas o taninos no hidrolizables. Básicamente, entonces, cuando una molécula de catequina se combina con otra y otra más, va formando los polímeros que se llaman taninos. Generalmente en los vinos jóvenes encontramos polímeros pequeños, podríamos decir, oligómeros, dímeros, trímeros, o sea, 2 o 3 moléculas de catequina unidas. Pero a medida que los vinos evolucionan en su conservación, se encuentran polímeros más grandes, desde 8 hasta 14 unidades. Dijimos que eran muy abundantes en semillas y mucho menos en ollejos. Estos compuestos tienen una característica astringente, o sea que esta intensidad, digamos, con que se percibe la astringencia, aumenta con el grado de polimerización. Para una misma concentración de taninos, si tenemos taninos muy polimerizados, sentiremos el vino más astringente que si tenemos la misma concentración, pero en taninos pequeños, oligómeros, dímeros o trímeros. Pero, curiosamente, el gusto amargo, los polímeros y los monómeros, o sea, los polímeros grandes y las unidades de catequina, dan un sabor más amargo que si hablamos de dímeros, trímeros o tetrámeros. Esto es un poco particular, es lo que se conoce hasta el momento, y los taninos pueden combinar con los antocianos y esta combinación le da estabilidad al color. Esto vamos a necesitar tener entonces taninos y antocianos cuando queremos producir un vino de guarda, donde necesitamos que el color se conserve a lo largo del tiempo. Esto ya lo van a ver con más detalle cuando vean la elaboración de los distintos tipos de vinos tintos. Y acá tenemos, por ejemplo, un tetrámero, donde tenemos las 4 unidades de catequina. Fíjense ustedes otra vez la cantidad de oxidriliones que hay aquí, y todos esos sitios pueden reaccionar. Es por eso que son compuestos antioxidantes.